Vamos a grabar el tema de hoy. Bueno, entonces estábamos viendo lo que, o la semana pasada en la última clase, vimos contenidos del módulo 2. Hablamos por encima del triángulo de potencia, cuál es la diferencia entre potencia aparente, reactiva y activa. Y vimos o nos centramos más que todo fue en el tema de cálculos de demanda. De ese tema tenemos pues un ejercicio para hacer. E igualmente es un tema que más adelante volveremos a contemplar. Listo, ¿qué más vimos la clase pasada? También hablamos un poco de los circuitos RLC y de lo que es magnetismo y campo electromagnético. Yo agregué algunas cositas a la diapositiva, que igual apenas estoy terminando de armarla para el grupo de los sábados, que es el que va a ver nuevo este tema conmigo. Entonces hay algunas aparte si quisiera como retomar. El primera aparte que quiero retomar de ese tema rápidamente de campo electromagnético es lo siguiente, y es ¿qué es el campo electromagnético? Resulta que por todo elemento, digamos un conductor, por el que circule una corriente eléctrica, se va a producir un campo electromagnético, ¿sí? Si ustedes observan la imagen, nos está mostrando, digamos, una vista frontal de un conductor. Las líneas o los vectores que ustedes ven saliendo del conductor son, digamos, ilustraciones de lo que es el campo magnético. ¿Qué es importante que ustedes conozcan de esto? Que todo material que se encuentre energizado, que tenga flujo de corriente, va a estar produciendo un campo magnético, electromagnético, perdón. Que ese campo, dependiendo de la intensidad o de la potencia que tenga, puede llegar a ser perjudicial para la salud, puede poner la vida en riesgo y en términos generales, esos campos electromagnéticos o el campo eléctrico específicamente, bajo ciertas condiciones de conductividad ambientales y de la omisión de elementos de protección en un trabajador, en un electricista, puede llegar a crear una especie de circuito donde el campo va a ser de fuente de voltaje, donde una persona puede hacer de resistencia y digamos como terminal negativo, punto de descarga de ese circuito, va a estar la tierra física. Entonces por eso el RETI y las normas establecen que a ciertos niveles de voltaje los conductores deben estar o completamente aislados y puestos en ductos o deben estar a determinadas alturas, como el ejemplo, como lo que se ve en la norma cuando hablamos de la altura de los conductores para acometidas. Parte de la razón de por qué esas alturas en específico no es solo el tema del paso vehicular, sino que también va incluido el tema de protección ante campos electromagnéticos. Bueno, ¿qué otras cosas o conceptos hay que repasar? De este lado, esto ya lo vimos. De circuitos RLC, la clase pasada pues vimos, nos centramos más que todo en la simulación. Hay digamos algunos pequeños conceptos que es importante tratarlos porque nos van a servir más adelante cuando empecemos a trabajar con electrónica y cuando estemos haciendo montajes. Les recomiendo de la presentación que igual yo vuelvo y se las envío con las correcciones y la información de más que le he añadido, que entren a los enlaces que les pongo ahí, son en tutoriales, videos o páginas con contenido básico sobre el tema en cuestión. Listo. ¿Qué me interesa de pronto que vayamos teniendo claro sobre los capacitores? El capacitor, como habíamos dicho, es un elemento constituido por dos placas metálicas conductoras y un material dieléctrico que las separa. ¿Eso qué hace? Que físicamente el capacitor entre sus patas no tenga continuidad. O en otras palabras, que haya una impedancia alta o un circuito abierto, se puede decir.
Cosas importantes de pronto que hablar de los capacitores. Hablamos de que el capacitor funciona como una especie de batería que se carga hasta el nivel del voltaje de alimentación al que es sometido y luego se va descargando en el tiempo. Y que según el valor del capacitor, a mayor valor de capacitancia, o sea, más faradios, el capacitor va a tener o va a conservar por más tiempo el voltaje al que es cargado. Entonces, la pregunta que nos interesa como técnicos puede ser, ¿yo cómo sé si un capacitor está bueno? Entonces, digamos, aquí van algunos consejos o pruebas básicas que usted puede hacer para diagnosticar el estado de un capacitor. Esto es un caso normal que se le va a presentar a usted como técnico cuando esté, digamos, desde el lado de la electrónica, revisando una tarjeta de circuito impreso, o si está en un sistema de potencia, en un motor que a veces usan capacitores, le va a ayudar a diagnosticar si la falla puede estar en el condensador. ¿Qué debe tener usted en cuenta? Primero, haga una inspección física del equipo. El capacitor debe tener un diseño simétrico, o sea, normalmente o son cilíndricos, ovalados, planos, cuadrados. El diseño debe ser completamente simétrico, o sea, no debe tener protuberancias, daños, no se puede ver el aislante inflado, no debe tener en sus patas y mucho menos internamente señales de sulfatación, o sea, que esté lleno de óxido, de material que no hace parte del equipo. Con un multímetro, bueno, ¿alguien me iba a preguntar algo? Bueno, eh, además del multímetro, hay digamos una especie de multímetro más o de instrumento de medición, la palabra correcta, más completo para determinar o medir parámetros especiales de componentes eléctricos y electrónicos, que se llama el medidor de parámetros. En sí que es un medidor de parámetros, es un multímetro con funciones añadidas que le permiten determinar valores de capacitancia, o sea, medir capacitores, faradios, le permite medir valores de bobinas, medir henrios, y le permite medir parámetros de diodos, parámetros de transistores. Más adelante les mostraré uno y cómo funciona. Pero en sí, si usted dispone de un medidor de estos, pues el diagnóstico básico que usted puede hacer con un capacitor es medir el valor de capacitancia. El medidor de parámetros le va a decir en cuánto está la capacitancia en faradios de su componente. Si no le da valor, pues obviamente va a haber un problema con el capacitor. Pero en caso de que usted no tenga el medidor de parámetros con un multímetro, usted puede realizar unos procedimientos básicos para diagnosticar el estado del componente. ¿Sí? La primera medición es con continuidad. Como dijimos, el capacitor son dos placas paralelas que no se unen, por lo tanto, no debe medir continuidad. Si un capacitor está midiendo continuidad, tiene que, o es causa de que el aislante que separa las placas metálicas, o sea, el terminal positivo, negativo, cuando es el caso del capacitor electrolítico, están haciendo contacto. En esa situación, el capacitor ya no sirve, ¿sí? O sea, con continuidad, el capacitor no debe pitar, ¿sí? Debe mostrar resistencia alta o fuera del rango de medición del instrumento. Segunda medida que usted puede exponer el capacitor o hacer una conexión en paralelo del capacitor con una fuente de voltaje. Puede ser una pila, puede ser una fuente de C, lo que sea, y puede cargar el capacitor. Luego de tenerlo cargado, puede desconectar la fuente y medir el voltaje en el capacitor. ¿Usted qué debería observar? Que el voltaje del capacitor empieza a descender. Digamos, se cargó a 3 voltios y mientras usted lo mide puede ir bajando a 2,7 hasta que 2,5, 2, 1, hasta que se descargue completamente. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando se hace ese tipo de prueba? Que cuando son capacitores de poca cantidad de faradios, o sea, que están en el orden de los picofaradios, de los microfaradios, ese tipo de pruebas, así es difícil hacerlas porque el capacitor almacena por muy poco instante la energía. ¿Qué más puede hacer usted? ¿Y los de potencia?
Los de potencia, es el mismo procedimiento. ¿Qué pasa? Que ya para usted cargar un capacitor de potencia, debe exponer el capacitor a una fuente de potencia, ¿sí? O sea, que lo cargue. Si el capacitor está diseñado para trabajar a 440 voltios, está diseñado para trabajar a 220, a 150, lo que sea, debemos procurar una fuente del mismo valor. ¿Cuál es el problema? Que usted, a mayor potencia del capacitor, pues deberá tener mayores precauciones a la hora de manipularlo cuando se encuentra cargado, evitando que se pueda descargar sobre usted o sobre otros componentes. Pero el procedimiento es parecido, o sea, es el mismo. Todos los capacitores tienen el mismo principio de funcionamiento. ¿Listo? Bueno. Entonces, si se carga a 115, 120 voltios, al tomarle la medición de... Pues depende, o sea, usted que tiene que tener en cuenta ahí el tiempo que usted lo deje cargando, o sea, usted debe dejarlo cargando unos segundos. Pues es difícil aproximarse si en esos segundos se va a cargar al valor tope o se va a quedar en un valor intermedio. Lo que interesa cuando usted hace ese tipo de pruebas es que se evidencie primero que el capacitor está almacenando el voltaje, la energía, y segundo que se va descargando progresivamente. Ese, digamos, es como el principio de funcionamiento del capacitor y uno lo puede hacer. Ya cuando son capacitores pequeños, electrolíticos, cerámicos, con el mismo multímetro, ¿usted qué puede hacer? En la función de resistencia, usted puede conectarlo en paralelo al capacitor y la misma batería o el voltaje de prueba del multímetro va a cargar a un voltaje el capacitor. Luego usted qué tiene que hacer, simplemente cambia la función de medición de resistencia a voltios y debería observar lo mismo, un voltaje que cae. ¿Qué hay que tener en cuenta? Si usted mide con resistencia al capacitor, el capacitor, al igual que en la prueba con continuidad, debe darle alta impedancia, o sea, debe darle un valor por fuera del rango de medición de resistencia. Si le da una resistencia bajita o resistencia en general o le pita continuidad, el capacitor está dañado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, listos. Supongamos que llegamos al momento de elegir un capacitor para X aplicación. ¿Usted qué debe tener en cuenta a la hora de escoger el capacitor? Primero, la capacitancia. ¿Sí? ¿Qué es la capacitancia? El valor que determina cuánta carga puede almacenar el capacitor. ¿Qué más debe identificar usted? Si el capacitor es o si necesita un capacitor con polaridad o puede ser un capacitor común y corriente, un cerámico, un capacitor sin polaridad definida. Más adelante vamos a ver cuándo se usa cuál, cuándo se usa el electrolítico o el que tiene polaridad y cuándo los que son indiferentes. Otra cosa que usted debe tener en cuenta, el nivel de voltaje de operación del capacitor. Niveles límites, ¿sí? O sea, si usted observa un capacitor, el capacitor le va a decir a 25 voltios, a 35, a 50, a 200. Obviamente usted debe tener claro a qué voltajes va a operar, sea que usted va a hacer un reemplazo de un capacitor y tiene ya el dato, o usted debe simular o tener conocimiento de a qué voltajes va a estar expuesto el capacitor. Tercero, algunos capacitores, al igual que las resistencias, tienen una tolerancia. ¿Qué quiere decir? Que el valor nominal, supongamos 100 microfaradios, 100 milifaradios, es un valor que puede oscilar más o menos al 5%, 2%, 1%, dependiendo del caso. Con el tema de los capacitores es muy importante saber en qué rangos de valores me sirve, porque las aplicaciones principales de los capacitores, además de estabilizar o almacenar energía para sistemas, es utilizarlos como filtros de frecuencia o como parte de otros componentes como amplificadores operacionales, amplificadores de instrumentación
donde es necesario tener un valor fijo o por lo menos dentro de un rango del capacitor. Y también